Welcome everyone to our project, to the Citizens Voices United for Europe. This is a program financed by the European Union. Thanks to the program CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. And we were creating this project to talk about what can we learn from the past. How can we protect our rights nowadays and in the future in the European Union, together with the Spanish organization, Estonian organization, and Romanian organization. Now we have the honor to have with us a really important person in the history of Spain. He's called Juan de Dios Ramírez Heredia. He is the first Roma person who was a deputy and the father of the European Constitution in Spain in 1978. It was really a kind of very important for us that he came to us from Barcelona. And he's a writer and a journalist. He even was a teacher in Cali for a while. So as you can see, he's really doing so many things in his life and always fighting for the rights of the people in social and cultural and political level. So thanks a lot for coming. Un coñazo, ¿eh? Pero bueno. No, de verdad creo que es impresionante y solo a mí me produce admiración. Muchas gracias. ¿Empiezo? Entonces, ahora, nos gustaría que nos comentara cuál es esa contribución a la democracia española, correcto, a la defensa de los derechos Vamos de allá. las personas. Aquí tengo necesidad de dar un pequeño paréntesis de cuando se celebran las primeras elecciones democráticas en España, junio de 1977. Franco murió en noviembre de 1975. Por lo tanto, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas después de 40 y tantos años de dictadura, el cadáver de Franco todavía estaba caliente, como quien dice. Es decir, la dictadura acababa de finalizar y se celebran las primeras elecciones democráticas, 1977. Comprenderéis que sobre esto podría estar hablando 5 días enteros sin parar, describiendo cómo fue desde mi entrada en el Congreso de los Diputados hasta lo que posteriormente estuvo realizando allí. Pero quiero fijarme en una pequeña anécdota que va a ilustrar lo que voy a decir después. El presidente interrumpe la sesión para que fuésemos a comer, se levanta la sesión, continuaremos luego a las 4 de la tarde. Y un amigo mío, diputado por Sevilla, se me acerca y me dice: oye, Juan de Dios, ¿has visto el libro blanco sobre los gitanos españoles que acaban de publicar el Instituto de Sociología Aplicada? Cuando abrí el libro, a ver cómo traduces tú esto, se me cayeron los palos del sombrajo. Eso no se puede decir en inglés. Cuando abrí el libro, me digo, no puede ser lo que estoy leyendo. Y me fijé en el dato de la educación. El 80% de los gitanos españoles no sabían leer ni escribir. Y el 20% restante eran lo que en términos pedagógicos se llaman alfabetos, es decir, saber leer con dificultad mi mamá me y firmar nada. Es decir, estábamos ante un pueblo en el que el 100% eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Pero qué realidad tan terrible nos enfrentábamos en 1977. Si hoy me preguntáis, pero la pregunta ya me la formulo yo, porque creo que es un dato que debo decir,
Me dije, sí, en 1900, en esa época, Juan de Dios, el 80%, hoy, en estos momentos en que nos estás hablando, ese índice, ¿cómo está? ¿Cuál es el nivel de analfabetismo de los gitanos en España? Y os puedo decir que gracias a Dios, al esfuerzo que hemos realizado durante todos estos años, no solamente los gobiernos de derechas o de izquierdas, hay que decir, porque hay que ser honesto en estos planteamientos, que las políticas dedicadas a la educación y a la lucha contra el analfabetismo ha dado sus frutos. Yo diría que hoy el índice de analfabetismo de la población gitana española no debe llegar ni siquiera al 7%. Y si digo un 7% es porque todos ya son viejos. Ya, los jóvenes todos han ido a la escuela o van a la escuela, saben lo mismo. No hay un índice de analfabetismo tan terrible como había en aquellos momentos. Eso es importante para entender todo lo que acontece después. Lo cierto es que ahí hay una realidad que provoca en mí el deseo de participación directa en lo que para mí ha sido siempre la primera de mis obsesiones, que es la educación. En estos momentos, que gracias a Dios hemos dado un salto enorme, tenemos, ahora no porque las Cortes están suspendidas, pero hemos llegado a tener 4 diputados gitanos en el Congreso. Durante muchos años nada más que era yo el único. Pero en la anterior legislatura, y además qué listos somos los gitanos, coño, había 4 diputados y cada uno de un partido distinto. O sea, para que nadie dijera todos son de izquierda, todos son de derechas, había un diputado, la diputada Beatriz Carrillo del PSOE, socialista, como yo. Luego había una diputada, Sara Jiménez, de Ciudadanos, ella es de Huesca. Luego un diputado comunista, Ismael, que es de Podemos, 3 distintos, y había uno de Alianza Popular, de la derecha, diputado por Huelva, un gran amigo y bellísima persona. Es decir, que pasamos después de 40 años yo solo, en una legislatura tuvimos 4 parlamentarios. Y entonces el director de Cáritas de Barcelona me dice lo siguiente: mira, Juan de Dios, esto ha sido un éxito comprobado, se han puesto las bases para lo que tú quieres, para lo que tú pretendes, de movilización de los gitanos de España para luchar por sus intereses y por sus derechos. Perfecto. Pero si te vas a Cádiz, no lo vas a conseguir, o te va a costar mucho más que si te quedas en Barcelona. Esta es tu oportunidad. Si te quedas en Barcelona, aquí vas a encontrar medios, gente, dinero, posibilidades. En Cádiz te va a costar muchísimo más esta idea, por la que tú luchas y que mucha gente te va a seguir en tu... Piénsalo, una vez que ya los 500 cada uno se fue para su pueblo, y yo me tenía que venir para el mío, y tomé la decisión de decir, Monsenprat, que era el nombre del hombre que me lo ofreció, le dije, me quedo en Barcelona. Y este hombre me tuvo en su casa durante 2 años, dándome una habitación y dándome de comer cada día para que no tuviera gastos en el mantenimiento, y me daban un poquito de dinero para mis gastos más elementales. Pero esos 2 años fueron fundamentales para que ya desde Barcelona yo empezara a montar la estrategia en toda España de lo que ha sido y sigue siendo el movimiento gitano más importante posiblemente de la Unión Europea. Ahora vamos a hablar sobre cuál es esa contribución una vez que estás en el Parlamento español y como gitano, ¿cómo contribuyes Muy bien. A ver, a las libertades, a los derechos de la comunidad gitana? Algunas pinceladas
porque claro, como gitano, el haber intervenido en el Parlamento Europeo durante 12, casi 14 años, decía ahí toda una riqueza de intervenciones, de discursos, de compromisos muy grande. Tendré que escoger unas pinceladitas tanto en España como en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Todo el mundo en la vida recuerda la primera vez que hizo algunas cosas. Todos tenemos una primera vez, ¿sí o no? Sí. Claro, la primera vez que damos un beso o que nos lo dan, eso no se olvida. La primera vez que hacemos el amor, eso no se olvida. O sea, la primera vez de algunas cosas te marca. Bueno, pues, ¿cuándo fue la primera vez que yo subí la escalinata del Congreso de los Diputados, esa que vemos en televisión, que está igual que cuando yo estaba, que subes la escalerita allí con tu atril y te diriges, está igual. ¿Cuándo fue la primera vez que subí esa escalerita para dirigirme a los 350 diputados y diputadas que estaban allí? Esa primera vez, primera contribución política personal como gitano a la democracia española, todavía no teníamos Constitución, porque la Constitución se aprobó en diciembre de 1978. Y esta intervención mía fue antes de que la Constitución, que la estábamos haciendo, hubiera sido ratificada y votada en referéndum por el pueblo español. Pues manda cojones, que la primera vez que el gitano sube aquella escalinata para dirigirse a sus señorías, mi primera vez, fuera para defender una ley contra la Guardia Civil. Manda cojones. O sea, la primera vez que subo a pedirle a los diputados que voten lo que les propongo contra la Guardia Civil. Claro, me lo pensé mucho, como es natural. Me lo pensé mucho y además me sentí muy presionado. Aquel día, como en la hora de los buenos toreros, que las corridas empiezan a las 5 de la tarde, aquel día yo tenía que intervenir en el Congreso a las 5 de la tarde. Y a las 2 se presenta en el Congreso de los Diputados un teniente de la Guardia Civil preguntando por mí. El conserje lo atiende, diga, señor, quisiera hablar con el diputado Ramírez Heredia. No hace falta que les diga que soy teniente de sus estrellas de la Guardia Civil. Pues muy bien, el conserje se quedó un poco así. Dijo, pues un momento, señor, vamos a buscarlo. Entonces a un ayudante de aquellos que hay por el Congreso, ir a buscar a Ramírez Heredia, decirle que hay aquí un teniente de la Guardia Civil que pregunta por él a las 2 de la tarde. La Guardia Civil pregunta por mí, digo, ya está, ya me van a llevar para adentro. Llego y allí estaba el teniente. Señor Ramírez, ¡clac!, dio un taconazo, me saludó militarmente. Vengo a traerle un recado de parte del director general de la Guardia Civil, que tiene mucho interés en hablar con usted. Si a usted no le importa y quiere acompañarme, el director general le está esperando amigablemente porque quiere cambiar con usted impresiones. Digo, bueno. Yo me asusté. Digo, a ver, por favor, señor, mire, yo ya soy mayor y sé lo que me juego, pero tenga la bondad de decirme la verdad. Usted viene a detenerme, ¿verdad? Si usted viene a detenerme, dígamelo. Yo no voy a ofrecer resistencia, no voy a empezar a dar patadas. Usted viene a detenerme, dígamelo y me voy con usted. El tipo se ofendió mucho porque se cuadró así militarmente y dijo, señor, usted es diputado de las Cortes Españolas. ¿Cómo voy a venir yo a detenerle a usted? Vengo a proponerle de parte del director general que me acompañe usted porque él quiere hablar. Si usted no quiere venir, yo le transmitiré que usted legítimamente no quiere hacerlo y no pasa nada. Digo, bueno. Ahí todo era contrarreloj, ¿no? Voy, no voy. Entonces decidí ir. Y le dije al guardia, señor, espere un momento, que tengo que ir a mi despacho
a quitar unos papeles que he dejado allí cuando me han dicho que estaba usted aquí. Mentira. Lo que yo iba a buscar a un amigo mío, concretamente a un diputado de Sevilla, también amigo mío, y le dije, mira chico, hay un guardia que viene por mí, son las 2 de la tarde, si a las 3 no estoy aquí, por favor id a sacarme, que sepáis dónde estoy, que decir, que no he desaparecido, que me han llevado. Algo, pero ¿y vas a ir? Me decía el otro, digo, creo que tengo que hacerlo. Tú te encargas de que si a las 3 no estoy de vuelta, pues moviliza a quien tengas que movilizar y que alguien vaya a buscarme a la Dirección General de la Guardia Civil, que está en la Paseo de la Castellana. Y me fui con el hombre. Y llegué al despacho del director general. El director general no era un guardia civil, era un militar del Ejército de Tierra que había sido nombrado director de la Guardia Civil. El director general no tiene por qué ser un guardia civil, es un militar. En este caso era este señor. Tengo el nombre en la punta de la lengua. Y cuando me vio entrar, bueno, debo decir que cuando llegué a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, en el mes de agosto, mes de julio, que era con un sol de justicia que caía sobre la plazuela que está delante de aquello, todo, allí había 200 guardias civiles, todos tomando el sol, y el sol daba sobre sus tricornios que brillaban. Es una cosa impresionante. Entrar allí era una cosa impresionante. Atravesé aquel mar de tricornios y llegué al despacho de la guardia, del director general. El director era un tipo amable, cariñoso. Cuando me vio entrar, se dio cuenta de que yo estaba temblando. Y dice, hombre, señor Ramírez, pase, por favor. No se preocupe, pero muy cariñoso, no se preocupe. Y me ofreció una silla para sentarme, un sillón, y él no se sentó detrás de su mesa, sino que se volvió, agarró otro sillón con sus manos y lo arrimó al mío para estar más cerca de mí. Y me dijo, ya estoy terminando la anécdota, y me dijo, mire, señor Ramírez, quiero pedirle que desista usted de defender la ley que va a defender esta tarde a las 5. No es el momento, créame usted. Yo le comprendo, no solamente le comprendo, sino que además le ruego que me crea. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que las ideas que usted defiende, yo las hago mías y de verdad que se lo digo sin ningún tipo de reserva. Pero este no es el momento. No tenemos todavía Constitución. Y no se olvide de algo muy importante. Y esto no me importa que se grabe. Me dijo el director general, piense que la ETA está matando a un guardia civil cada día. ¿Cree usted que este es el momento para en el Congreso de los Diputados exponer una pretensión que, repito, me parece legítima, pero que va a ir en contra del reglamento de la Guardia Civil? Retírela. Y déjela para dentro de unos meses o déjela para el año que viene. Usted siempre la podrá defender, pero este no es el momento. Bueno, hay una lucha interna, porque yo no quería dejar de defender esa ley y no cedí. Le di todas las razones que pude, le intenté ver que era un momento muy importante para mí, para los gitanos, no solamente de España, del mundo, que vieran que en una democracia se pueden defender sus derechos, aunque sea en contra de la policía. En fin, lo que Dios me inspiró para tratar de convencer a aquel hombre. Él hacía gestos así, como diciendo, que ya le he dicho que yo lo entiendo. Me dio muchos ejemplos del cabo de vara, el cabo de la trompeta, o sea, intentó por todos los medios convencerme de que yo retirara aquel proyecto de ley. Y cuando él vio que yo no lo iba no iba a ceder, entonces yo hice mi manifestación diciéndole, mi general, quiero que usted me crea. Yo voy en la tarde de hoy a pedirle a los diputados que eliminen 3 terribles artículos del reglamento de la Guardia Civil. 3. No voy a hablar en contra de la Guardia Civil. Voy a hablar en contra de su reglamento y de que el Congreso apruebe la eliminación de estos 3 artículos. Ahora os diré cuáles eran. Alguno me lo sabía antes de memoria, ahora todavía me acuerdo de alguno. Es lo que voy a hacer.
Y le garantizo una cosa, mi general, me comprometo ante usted a que de mi boca no saldrá ni una sola palabra en contra de la Guardia Civil, en contra de sus reglamentos, sí. Bueno, veo que usted no quiere acceder a lo que le estoy pidiendo, espero que cumpla usted lo que ha dicho. Y efectivamente lo cumplí sin ningún tipo de problema. ¿Qué decían esos artículos? Uno de ellos, el más duro de todos ellos, decía casi literalmente, esto lo podéis leer en Internet, todo esto, y mi discurso está en Internet, decía: se vigilará escrupulosamente a todo gitano o gitana que se vea por los caminos públicos, se indagará cuál es su punto de procedencia y cuál es su punto de destino, se averiguará fehacientemente la propiedad de todos los objetos que lleven consigo. ¡Coño! O sea que un guardia me podía decir: enséñeme la factura de que usted ha comprado la chaqueta que lleva puesta, y si no la tengo, al cuartelillo. Que eran 3 artículos verdaderamente terribles. El Congreso de los Diputados, izquierda, derecha, centro, todo el mundo votó favorablemente mi propuesta de ley. Bueno, todo el mundo no, menos 3 diputados votaron que no. Antes me sabía sus nombres, palabra de honor, ahora ya los he olvidado, le dan por culo. No sé quiénes, ya no me acuerdo. 3 votaron que no, el resto de los 176 votaron que sí. Hay vídeos, hay películas que se pueden ver en Internet, como la Cámara en pleno, puesta en pie, aplaudía con fervor mi intervención cuando yo bajaba la escalinata después de pronunciar mi discurso. Me encanta. Siguiente. Vamos contra el reloj. Otra pincelada de las intervenciones mías en el Congreso. A ver, los gitanos, antes os he dicho cuál era el nivel de desconocimiento, de analfabetismo del pueblo, pero también había otro nivel importante, y es que los gitanos no teníamos documentos, no estábamos inscritos en el registro civil. Muchos sí, otros no, otros no. Los niños nacían y no se inscribían en el registro civil. ¿Por qué? Vete a saber, no me hagáis decir cosas que no quiero. Pero os podéis imaginar, ¿no? Os podéis imaginar por qué no se inscribían a los niños, incluso en algunos sitios de España, para que nadie se sienta ofendido y diga en mi tierra no. En algunos sitios de España, cuando nacían los niños, los inscribían con nombre de mujer. Nacía un varón y lo inscribían con el nombre de Carmen, de Luisa, de Angustias. ¿Y por qué? Para que no tuvieran que hacer el servicio militar. Para que cuando los niños fueran mayores no los llevaran a la guerra, no les pusieran un fusil en la mano. Carmen. O sea, no muchos, pero todavía esto existía. Pero fundamentalmente había un temor. ¿Por qué tener que inscribir? Siempre los gitanos hemos tenido temor a que nos inscriban en ninguna lista, coño, porque esa lista luego se puede utilizar para buscarnos, para vete a saber qué cosas, ¿no? Entonces, una de las leyes, que la podéis ver en Internet, y mi discurso de presentación y demás, fue que el Congreso de los Diputados aprobara una ley mediante la cual le diera orden a todos los juzgados de España, a todos los registros civiles de España, para que se dieran facilidades a los gitanos y a la gente que no tenía, que no los martirizaran poniéndolos contra la pared, sino que les dieran las facilidades que se les debían dar para que pudieran estar al día y tener su carnet de identidad, su libro de familia, y pudieran por lo menos dar ese primer paso de normalización con la democracia, con la nueva democracia española. Vamos con la tercera. Doy un salto para que la siguiente descripción tenga un carácter más eminentemente político. Las dos que he contado son iniciativas legislativas, de hacer leyes y de modificar comportamientos. Este es un matiz más político. Año 1982, cuando por primera vez los socialistas, yo soy socialista, soy un hombre de izquierdas, por primera vez ganamos las elecciones en este país. Yo a la sazón era diputado por Almería,
he sido diputado por Almería, una provincia andaluza, durante 2 legislaturas, 8 años diputado por Almería. Y ganamos las elecciones por primera vez. La izquierda ganaba las elecciones en España. Y entonces alguien me enseñó un día, concretamente Alfonso Guerra, una vez que me enfadé mucho, porque no me nombraron una cosa que yo quería que me nombraran. Y claro, la persona que tuvo que hacer la lista de los nombrados, pues no me puso. Y yo me enfadé mucho porque yo creía que tenía derecho a estar en esa lista. Y le protesté a Alfonso, y Alfonso, con esa sabiduría que tenía y sigue teniendo, yo le quiero mucho a Alfonso, le tengo un gran respeto, me dijo: a ver, Juan de Dios, ¿tú te crees que el dirigente político tiene que tener en la cabeza lo que quiere todo el mundo? Cuando se quiere algo hay que pedirlo. Este sí era elemental. Cuando se quiere algo hay que pedirlo. Y entonces yo, una vez que habíamos ganado las elecciones y después de aquella experiencia que tuve, yo quería 2 cosas y las voy a pedir. ¿Y a quién se las pido? Pues a Felipe González, coño, que es el que acaba de ganar las elecciones y va a ser el presidente del gobierno inmediatamente. Y aproveché un momento allí en las Cortes, me acerqué a él y le digo: Felipe, quiero hablar contigo un momento. ¿Qué quieres, Juan? Yo digo que quiero pedirte un par de cosas. Se queda mirando, así, tranquilo, que no vengo a pedirte que me hagas ministro, no te preocupes, lo que te voy a pedir creo que está al alcance de tu mano y no es ninguna cosa exorbitada. Primero, quiero que me nombres miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Para mí es muy importante tener pasaporte diplomático, aparte de ser diputado, porque eso me abrirá las puertas para poder defender los derechos de los gitanos en todos los países del mundo donde yo me pueda presentar, no ya como Juan de Dios Ramírez de Heredia o diputado, que ya es suficiente, del Congreso Español, no, como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Si no te importa, me gustaría que intervinieras para que me nombraran eso. No creo que haya ningún inconveniente, Juan de Dios. Ya hablaré yo con el encargado de hacer estas cosas, ya lo diré. Creo que puedes contar con ello. Pues muchas gracias, presidente. La segunda cosa que te quiero pedir: no te olvides que yo soy periodista. Yo quiero ser el presidente de Radio Televisión Española. 1960. Ser presidente de Radio Televisión Española en aquella época, que solamente había una televisión, el presidente de Radio Televisión Española tenía más poder que muchos ministros. Claro, era el dueño de la información, de la imagen pública. Yo quería ser. Hemos ganado las elecciones. Como me dijo Alfonso, el que quiere algo lo tiene que pedir. Pues entonces se lo pedí a Felipe González. Digo: me gustaría que me nombraras presidente de Radio Televisión Española. Felipe se rió y me dice: eso es imposible, Juan de Dios. Digo: ¿cómo que es imposible? Uno aprende cosas. Dice: mira, en todas las democracias hay dos comisiones parlamentarias cuyos presidentes son la oposición, y son la Comisión Presupuestaria de Control del Gasto, porque no es admisible que un diputado del partido del gobierno sea el que controle en qué se gasta el dinero el gobierno. Es de estilo democrático que la presidencia de esa comisión de control presupuestario la ostente un diputado o diputada de la oposición. Lo entiendo, dice. Y pasa lo mismo también con los medios de comunicación estatales. La televisión española, la Radio Televisión Española es estatal, es el gobierno el que manda en esa faceta de la información. No está bien en ningún país democrático el presidente de los medios de comunicación, es uno del propio gobierno, se le da siempre a la oposición. Digo: pues bueno, pues bendito sea Dios. Pero Felipe, que es un sabio, dice: pero no te preocupes, el que vas a mandar en Radio Televisión Española eres tú, porque te haré que te nombren vicepresidente, porque para eso no hay nada que esté en contra. Y como tú serás el vicepresidente, aunque
la presidencia la ostenta el Partido Popular, tú serás el vicepresidente. Y como la mayoría de los votos los tendrás tú, porque nosotros hemos ganado las elecciones y tenemos más diputados en la comisión, al final serás tú el que vas a gobernar un poco esta comisión. Le di las gracias. La presidenta, tengo el nombre en la punta de la lengua, una mujer del Partido Popular encantadora, lista, buena persona, escritora, autora de varios libros. Hijo, la mente tampoco me da para más. La tengo apuntada, claro que sé quién es. Bueno, ella era la presidenta y yo era su vicepresidente, ella del PP y yo del Partido Socialista. Los dos allí juntitos, ella hacía unas cosas. Yo le decía muchas veces a ella: presidenta, cuando yo crea que te estás pasando, como estoy sentado a tu lado, déjame que te dé con el pie, así en los tobillos, para que entiendas que por ahí te equivocas. O sea, muy bonito. Fue una relación realmente preciosa, preciosa. Porque yo quería ser, lo que os dije antes, más periodista que jurista. Pero hay un momento que gobierna la derecha española un señor muy famoso llamado Fraga Iribarne. Y en un telediario un día, un locutor del telediario de aquel día dijo algo en contra de Fraga. Pues, ¿qué coño diría? Algo que a Fraga no le gustó, que creía que eso era una ofensa a Fraga. Y entonces Fraga fue a buscar al presidente del gobierno a protestar, a decirle: señor González, esto es intolerable. Un presentador del telediario ha dicho contra mí, bla, 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 dijo lo que dijo. Así que le exijo a usted que lo destituya inmediatamente o que aplique usted un correctivo a ese periodista que me ha ofendido. Felipe le dijo: mire, señor Fraga, déjeme que me informe. No le puedo prometer a usted que vaya a tomar una medida disciplinaria. Déjeme que me informe, y cuando me informe, evidentemente, si ha contravenido las más mínimas normas de cortesía y de falsedad de la verdad, no se preocupe, déjeme que me informe. Y Felipe me preguntó a mí, que yo era el vicepresidente, si yo sabía algo, y yo no sabía nada. Le digo: perdona, presidente, no tengo ni idea de por qué, pero habrá que buscar. Total, que el presidente del gobierno encargó a varias personas que le dieran información y sobre todo pidió que el locutor que había dicho aquella cosa contra don Manuel, pues a ver qué es lo que había dicho. Él llega a la conclusión de que no había ofendido a nadie, que lo que dijo el periodista era lógico, que no le gustó. Pues muy bien, hay cosas que no gustan, pero no era motivo para destituirlo. Y así se lo dijo a Fraga. Y Fraga, que era un hombre, digamos, de un genio muy fuerte y había sido ministro con Franco durante mucho tiempo, dijo: que no hace caso usted a lo que he venido a pedirle, pues sepa que retiraré de la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española, retiraré a todos mis diputados. Lo amenazó. Y Felipe le dijo: don Manuel, si quiere usted retirarlos, pues retírelo. Pero es lo que yo creo honestamente que debo hacer. Y Fraga retiró a todos sus diputados de esa comisión y yo fui el presidente, porque como era el vicepresidente, automáticamente accedí a ser presidente de Radio Televisión Española como consecuencia de esta barbaridad que pasó en aquel. Eso es historia viva, contada por quien la vivió personalmente. Y como consecuencia de mi cargo como presidente de Radio Televisión, un gitano, presidente de Radio Televisión Española, en una época dificilísima, que en España nada más que había una televisión en blanco y negro, no había más, Las televisiones privadas no había, o sea, cualquiera que apretara un botón, ¡pum!, 25 millones de personas estaban viendo aquello, no había alternativa, nada más que había una en blanco y negro, además, la televisión de entonces. Joder, qué buen uso hice de mi cargo de presidente. Hice algo maravilloso, complemento de toda esa actividad, y ya es el punto final a este aspecto, es que en España, en el año al que me estoy refiriendo, ya había un clamor. Los españoles habían aceptado ya la democracia, estaban contentos, y tan contentos que ganamos las elecciones, y empezaron a decir: bueno,
¿Y por qué en España no hay televisiones privadas? ¿Por qué no hay televisiones privadas? En Francia hay 4 cadenas de televisión. En Inglaterra hay 5 o 6 cadenas de televisión, además de la BBC. En Italia, no digamos en Italia, Berlusconi y compañía, todas las televisiones que tienen en Italia. Luego voy a contar una cosa de Italia que te va a gustar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué en España no hay televisión privada? Y entonces me dicen a mí, que soy ya el presidente de la Comisión de Radio y Televisión Española. Juan de Dios, piensa algo. Tú y el resto de los compañeros pensad algo, porque hay que dar respuesta al pueblo español de que en España también tienen que haber cadenas de televisión privada. Elaboramos un documento, se discutió, unos estaban a favor, otros estaban en contra, pero la opinión pública estaba pidiéndole al nuevo gobierno socialista, oiga, autorice usted que haya televisiones privadas, que no todo el mundo tenga que ver obligatoriamente la televisión estatal, ¿no? Y el Congreso de los Diputados aprueba la siguiente resolución: que un grupo de diputados españoles, formados proporcionalmente por el número de diputados que tiene la Cámara, es decir, 2 diputados socialistas, 2 diputados del PP, un diputado de Esquerra Republicana, un diputado de los vascos, un diputado tal, hasta juntar un equipo de 11 diputados y diputadas, 11 representativos del arco parlamentario, para que fueran a Francia una semana a estudiar cómo funciona la televisión privada en Francia, otra semana a Italia a ver cómo funciona en Italia las televisiones privadas, otra semana a Londres a ver cómo funcionan allí, asistidos de 2 letrados de la Cámara, o sea, toda una composición oficial para emitir luego el dictamen que tendría que considerar el Congreso de los Diputados. Pero el que gobernaba ese conjunto era el presidente Juan de Dios Ramírez Heredia. O sea, era yo, porque yo era el presidente. Yo ya había accedido, cuando eso se presentó, yo fui el que dirigía a ese equipo en Francia, en Italia, ahora te cuento, con Berlusconi, en Italia y en el Reino Unido, y hicimos nuestro dictamen hecho por un gitano. Un gitano ha sido el que elaboró la ley, no, la ley no, eso no sería justo decirlo, el que contribuyó de una manera muy decisiva a que en España hubiera televisión privada.